¿Cuántas veces has compartido un sueño, un proyecto, una meta importante, solo para sentir después que algo se desvaneció? Esa chispa inicial, esa energía que te hacía sentir invencible, de repente se volvió pesada, confusa, llena de dudas que no eran tuyas. Todos hemos estado ahí. Corremos a contarle al mundo lo que vamos a hacer, buscando validación, aplausos, ese golpe de dopamina que viene con las palabras de aliento. Pero lo que no sabemos es que cada vez que abrimos la boca antes de tiempo, estamos matando algo sagrado. Yo soy Salomón. Durante mi reinado acumulé más riqueza de la que el mundo había visto jamás, pero mi verdadero tesoro no fueron el oro ni los palacios. Fue comprender una verdad que separaba a los conquistadores de los soñadores, el poder del silencio. Imagínate por un momento siendo esa persona que ya no necesita explicar sus movimientos, que no busca aprobación, que trabaja en las sombras mientras otros hablan en la luz. Imagínate siendo alguien que sorprende al mundo no con promesas, sino con resultados que nadie vio venir. Esa persona existe dentro de ti, pero está enterrada bajo años de buscar validación externa, de compartir tus planes como si fueran trofeos, de confundir hablar con hacer. Hoy vas a descubrir por qué los verdaderos ganadores operan en silencio. ¿Por qué tus sueños son como semillas que necesitan oscuridad para germinar? ¿Por qué cada palabra que pronuncias sobre tus planes antes de tiempo les roba poder, los expone a la envidia, los contamina con dudas ajenas? No se trata solo de cambiar lo que dices. Se trata de transformar tu identidad completa, de convertirte en alguien que construye imperios mientras otros construyen excusas. Alguien que permite que sus logros hablen por sí solos. El tiempo de jugar a ser emprendedor, de actuar como si fueras exitoso, de vivir en el teatro de las buenas intenciones, se acabó. Es momento de convertirte en la clase de persona que el mundo no puede ignorar porque sus resultados son imposibles de negar. Si sientes que ya es hora de dejar de explicar y empezar a demostrar, si estás listo para abrazar el poder transformador del silencio, entonces suscríbete a este canal. Porque lo que vas a aprender aquí no es motivación barata. Es la sabiduría que construye dinastías reales. Número 1. El poder del silencio y la disciplina. ¿Sabes cuál es la diferencia más grande entre un soñador y un conquistador? No es el talento, no es la suerte, no es siquiera el dinero. Es algo mucho más simple y devastadoramente poderoso, la capacidad de guardar silencio mientras construyes tu imperio. Miro a mi alrededor y veo a miles de personas desperdiciando su energía vital en palabras vacías. Comparten sus planes en redes sociales como si fueran trofeos. Hablan de sus proyectos en cada reunión familiar como si estuvieran pidiendo permiso para soñar. Y luego se preguntan por qué sus sueños se desvanecen como humo en el viento. El silencio no es pasividad, es poder concentrado. Es la diferencia entre ser una antorcha que arde brillante pero se consume rápido y ser un fuego subterráneo que puede arder durante siglos sin que nadie lo note, hasta que emerge y transforma el paisaje para siempre. Cuando construí mi reino, no convoqué asambleas para explicar mis planes. No busqué validación en cada decisión. Trabajé en las sombras, planifiqué en secreto, ejecuté sin anuncios. Y cuando el mundo finalmente vio mis templos, mis flotas, mi sabiduría hecha realidad, ya no había espacio para dudas. Solo quedaba el asombro. Tu energía es finita. Cada palabra que gastas explicando tus sueños es energía que no inviertes en construirlos. Cada vez que buscas aprobación externa, estás diluyendo tu convicción interna. Es como tratar de llenar un cubo con agua mientras tiene agujeros en el fondo. Piensa en el águila. No anuncia su vuelo, no explica su técnica de caza. Simplemente se eleva, observa, espera el momento perfecto y ataca con precisión letal.
Su poder radica en su silencio, en su capacidad de operar fuera del radar de sus presas hasta que es demasiado tarde para escapar. Había una vez un joven constructor que soñaba con crear la casa más hermosa de su ciudad. Era tan emocionante su visión que no podía dejar de hablar de ella. En cada café, en cada encuentro, describía cada detalle, los materiales que usaría, las técnicas innovadoras, los colores perfectos. La gente escuchaba, algunos se emocionaban, otros ponían caras de duda, pero algo extraño comenzó a suceder. Con cada conversación, la visión perdía claridad. Las dudas ajenas se infiltraron en su mente. Los consejos bien intencionados comenzaron a modificar su diseño original. Y cuando finalmente comenzó a construir, ya no sabía qué casa estaba edificando, si la suya o una mezcla confusa de todas las opiniones que había recolectado. El verdadero constructor, en cambio, mantuvo su visión en secreto. Trabajó de noche, planificó en silencio, reunió materiales sin fanfarrias. Y cuando su obra estuvo completa, no necesitó explicar su belleza a nadie. La casa hablaba por sí misma y su impacto era 1000 veces mayor porque nadie la había visto venir. Aquí está el punto de quiebre. Debes elegir entre ser comentarista de tu propia vida o protagonista de ella. Los comentaristas hablan, analizan, explican, justifican. Los protagonistas actúan, construyen, crean, transforman. No puedes ser ambos al mismo tiempo porque requieren energías opuestas. El silencio te convierte en un misterio, y los misterios tienen poder magnético. Cuando las personas no pueden clasificarte, cuando no pueden predecir tus movimientos, cuando no entienden completamente lo que estás construyendo, desarrollas una presencia que las palabras jamás podrían darte. La disciplina del silencio es como ejercitar un músculo. Al principio duele mantener la boca cerrada cuando quieres compartir tu emoción. Te sientes como si fueras a explotar por dentro. Pero gradualmente, ese fuego interno se convierte en una forja que templa tu voluntad. Cada día que guardas silencio sobre tus planes, estás eligiendo fortalecer tu determinación en lugar de diluirla. Y hay algo más profundo aquí. Cuando hablas de tus sueños antes de tiempo, estás pidiendo permiso a un mundo que no entiende tu visión. Estás sometiendo tu futuro al juicio de personas que viven en su presente limitado. Es como pedirle a un ciego que evalúe tu pintura o a un sordo que critique tu sinfonía. El silencio también es una declaración de independencia. Estás diciendo, no necesito tu aprobación para construir mi destino. No requiero tu validación para perseguir mi grandeza. Mi convicción es suficiente. Mis acciones hablarán más fuerte que cualquier explicación, y mis resultados serán mi única tarjeta de presentación. Piensa en los grandes imperios de la historia. Ninguno fue construido con conferencias de prensa. Ninguno comenzó con campañas de marketing explicando lo que iban a lograr. Se construyeron ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, en el silencio de la determinación absoluta. Tu silencio no es secreto por vergüenza, es estratégico por sabiduría. No es que tengas algo que ocultar, es que tienes algo que proteger. Tu visión es demasiado valiosa para exponerla a la erosión de opiniones ajenas antes de que tenga la fuerza suficiente para resistir cualquier tormenta. El mundo está lleno de ruido. Todos hablan, todos opinan, todos tienen consejos que dar. Pero los verdaderos creadores de historia operan en el silencio sagrado donde nacen las grandes obras. Ahí es donde tu genio puede florecer sin interferencias, donde tu visión puede cristalizarse sin distorsiones, donde tu poder puede acumularse sin fugas. Desde hoy, conviértete en guardián de tus propios sueños, protégelos con el escudo del silencio. Deja que crezcan en la oscuridad protectora de tu determinación personal.
Y cuando finalmente emerjan a la luz como logros consumados, el mundo no tendrá más opción que reconocer tu grandeza, porque el silencio de los sabios siempre termina hablando más fuerte que el ruido de los necios. Número 2. Los riesgos de compartir planes prematuramente. Hay una trampa cruel en la que caen casi todos los soñadores, y es tan sutil que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que están caminando hacia su propia destrucción. Es el momento en que, ebrios de emoción por una nueva idea, corren a compartirla con el mundo, creyendo que están sembrando semillas de apoyo cuando en realidad están invitando a los cuervos a devorar su cosecha antes de que siquiera brote. Te voy a contar algo que duele pero que necesitas escuchar. Las personas más cercanas a ti, aquellas que dicen amarte y apoyarte, pueden convertirse en los mayores enemigos de tus sueños sin siquiera darse cuenta. No lo hacen por maldad. Lo hacen por algo mucho más peligroso, por miedo a que tu éxito los obligue a confrontar su propia mediocridad. Cada vez que compartes un plan prematuro, estás abriendo tu corazón en una mesa de cirugía sin anestesia. Y todos los presentes se convierten en doctores no certificados, listos para opinar sobre qué cortar, qué mantener, qué modificar. Tu sueño deja de ser tuyo y se convierte en un proyecto colectivo donde cada opinión diluye tu visión original. La envidia no siempre viene disfrazada de odio obvio. A menudo llega vestida de preocupación, cargada de consejos aparentemente sabios, envuelta en frases como «solo quiero que seas realista» o «no me gustaría verte fracasar». Pero detrás de esas palabras bien intencionadas se esconde una verdad más oscura. Tu éxito potencial es un espejo incómodo para quienes han renunciado a sus propios sueños. Imagínate una orquesta donde cada músico quisiera dirigir. Imagínate una pintura donde cada observador tuviera un pincel. Eso es exactamente lo que sucede cuando expones tus planes antes de tiempo. Tu sinfonía se convierte en cacofonía, tu obra maestra en un collage confuso de influencias contradictorias. Pero hay algo aún más perverso que la interferencia externa, y es la trampa psicológica que te tiendes a ti mismo. Cuando hablas sobre tus planes, tu cerebro experimenta una liberación de dopamina similar a la que sentirías si ya hubieras logrado esos objetivos. Es como comerte el postre antes de la cena. Satisface momentáneamente, pero arruina el apetito principal. Conocí una vez a un comerciante que tenía la idea más brillante para revolucionar el comercio de especias entre Oriente y Occidente. Su concepto era tan innovador que podría haberle dado riquezas incalculables. Pero estaba tan emocionado que no podía guardárselo para sí mismo. Compartió su estrategia en cada banquete, detalló sus rutas en cada conversación, explicó sus métodos a cualquiera que quisiera escuchar. Lo que no sabía era que entre sus oyentes había otros comerciantes, algunos de ellos con más recursos y conexiones que él. No tardaron en tomar sus ideas, mejorarlas con sus propios recursos y ejecutarlas antes de que él pudiera siquiera comenzar. Cuando finalmente intentó implementar su plan, descubrió que el mercado ya estaba saturado con versiones de su propia idea, ejecutadas por quienes habían sabido escuchar y callar. El pobre hombre había confundido ser el creador de la idea con ser el dueño de los resultados. Había creído que hablar primero le daba algún tipo de derecho de autor sobre el éxito. Pero en el mundo real, los derechos se los lleva quien ejecuta, no quien explica. Aquí está la verdad brutal que nadie te va a decir. Cuando compartes tus planes prematuramente, no estás buscando consejo realmente, estás buscando validación. Estás pidiendo permiso emocional para perseguir algo que, en el fondo, ya sabes que es lo correcto. Pero esa búsqueda de aprobación externa es la evidencia de que tu convicción interna no es lo suficientemente fuerte. Y las personas pueden oler esa inseguridad. Pueden sentir que estás pidiendo permiso en lugar de declarando intenciones.
Inconscientemente, eso los invita a asumir el papel de jueces de tu destino. De repente, tu sueño necesita la aprobación de un comité que nunca elegiste y que no tiene las competencias para evaluar tu visión. La crítica disfrazada de preocupación es especialmente letal porque desarma tus defensas psicológicas. Es fácil rechazar un insulto directo, pero es devastadoramente difícil defenderte contra alguien que dice estar protegiendo tus intereses mientras destruye tu confianza. Es como veneno administrado por tu propio médico. Lo recibes sin resistencia porque confías en la fuente. Pero el daño más profundo no viene de fuera, viene de dentro. Cada vez que explicas tus planes y recibes una respuesta tibia, una duda disfrazada, una sugerencia que diluye tu visión, algo se quiebra en tu interior. La certeza se vuelve vacilación. La pasión se enfría. La urgencia se transforma en algún día quizás. Y aquí está el colmo de la ironía. Mientras desperdicias tu energía mental en procesar opiniones ajenas, en defender tu visión contra críticas prematuras, en modificar tu plan para acomodar dudas que no son tuyas, el tiempo que podrías estar invirtiendo en ejecutar se escurre como arena entre tus dedos. Los verdaderos constructores de imperios entienden algo fundamental. El mundo no necesita entender tu visión, solo necesita experimentar tus resultados. No necesitas evangelizar tu futuro, solo necesitas construirlo. No tienes que convencer a nadie de que tu plan funcionará, solo tienes que hacer que funcione. La próxima vez que sientas la irresistible urgencia de compartir tu gran idea, pregúntate esto: ¿estoy buscando ayuda real o estoy buscando aplauso emocional? ¿Necesito consejo técnico específico o solo quiero sentir la droga de la admiración ajena? Si es lo segundo, estás a punto de sabotear tu propio futuro. Tu sueño no necesita espectadores en sus etapas de formación. Necesita un arquitecto dedicado, un constructor comprometido, un guardián protector. Y todos esos roles los debes cumplir tú, en el silencio sagrado donde nacen las grandes obras. Guarda tus planes como un tesoro, protégelos como un padre protege a su hijo recién nacido. Porque hasta que no tengan la fuerza suficiente para resistir el clima hostil del mundo exterior, tu único trabajo es mantenerlos vivos, calientes y creciendo en el invernadero de tu determinación personal. Número 3. La fuerza de la ejecución y los resultados. Existe un lenguaje que trasciende todas las barreras culturales, todos los idiomas, todas las diferencias de opinión. No se aprende en las universidades, no se enseña en los libros, no se perfecciona con la práctica oral. Es el lenguaje más poderoso que existe y, sin embargo, es el que menos personas dominan. Es el lenguaje de los resultados. Los resultados no necesitan traducción. No requieren explicación, no dependen de tu capacidad de persuasión o de la buena voluntad de tu audiencia. Simplemente existen, irrefutables, innegables, transformando las opiniones en reconocimiento y convirtiendo a los críticos en admiradores silenciosos. Pero aquí está el problema que consume a la mayoría de las personas. Han confundido hablar con hacer. Creen que explicar es lo mismo que ejecutar. Piensan que una buena presentación es equivalente a un buen resultado. Y viven en ese mundo de ilusiones hasta que la realidad los golpea con la fuerza de un martillo sobre cristal. He observado durante décadas cómo las personas desperdician años enteros perfeccionando sus discursos sobre lo que van a lograr, mientras dedican apenas unos minutos ocasionales a trabajar en lograrlo realmente. Se vuelven expertos en promesas y amateurs en cumplimiento. Maestros de las intenciones, pero aprendices eternos de la acción. Y luego se preguntan por qué el mundo no los toma en serio. Se frustran porque sus palabras no mueven montañas. Se sienten incomprendidos porque su pasión no se traduce automáticamente en respeto. Pero el mundo no le debe respeto a tu pasión.
El mundo le debe respeto únicamente a tus logros. La diferencia entre un soñador y un conquistador no está en el tamaño de sus visiones, está en su relación con la ejecución. El soñador ve la montaña y habla de cómo la va a escalar. El conquistador simplemente comienza a caminar y no para hasta llegar a la cima. Cuando baja, no necesita contarle a nadie dónde estuvo. Las piedras en sus botas y el aire de las alturas en sus pulmones son toda la evidencia que necesita. Recuerdo un arquitecto que conocí en mis viajes. Tenía planes para construir un puente que conectara dos ciudades separadas por un cañón aparentemente imposible de cruzar. Durante meses lo vi en cada reunión social, explicando su diseño revolucionario, detallando los cálculos matemáticos, describiendo cómo su puente cambiaría para siempre el comercio entre ambas ciudades. Las personas escuchaban con educación, algunos incluso con fascinación, pero nadie realmente creía que fuera posible. Los ingenieros locales movían la cabeza con escepticismo. Los comerciantes sonreían pero no invertían. Los líderes políticos prometían apoyo pero nunca concretaban nada. Un día, el arquitecto simplemente desapareció de las reuniones sociales. Meses después, comenzaron a llegar rumores extraños. Alguien había visto materiales de construcción siendo transportados hacia el cañón. Otro había escuchado el sonido de herramientas trabajando al amanecer, pero nadie le prestó mucha atención. Hasta que un día, el puente estaba ahí, sólido, elegante, funcional, conectando ambas ciudades exactamente como había prometido. Pero ahora, ya no era una promesa. Era una realidad que cambió inmediatamente la economía de toda la región. De repente, aquellos que habían sonreído con condescendencia se convirtieron en admiradores genuinos. Los que habían movido la cabeza con escepticismo ahora preguntaban cómo podían participar en sus próximos proyectos. Los líderes que habían dado apoyo de palabra ahora competían por darle reconocimientos oficiales. ¿Qué había cambiado? Sus palabras seguían siendo las mismas. Su pasión no había aumentado. Su conocimiento técnico era idéntico. Lo único diferente era que ahora tenía resultados. Y los resultados hablan un idioma que todos entienden perfectamente. Esta es la verdad que separa a los ganadores de los perdedores eternos. Los ganadores entienden que el mundo es un lugar práctico donde solo importa lo que puedes demostrar. No lo que puedes explicar, no lo que puedes prometer, no lo que puedes imaginar. Solo lo que puedes entregar. Las palabras son baratas. Cualquiera puede decirlas. No requieren inversión real, no implican riesgo genuino, no exigen sacrificio verdadero. Por eso abundan tanto. Por eso, el mundo está saturado de promesas y hambriento de cumplimiento. La ejecución, en cambio, es costosa. Te exige tiempo que podrías gastar en entretenimiento. Te requiere energía que podrías usar en comodidad. Te demanda disciplina que podrías cambiar por gratificación instantánea. Te pide que apuestes tu orgullo en resultados inciertos en lugar de mantenerlo seguro en excusas probadas. Por eso tan pocas personas ejecutan realmente, porque la ejecución es el territorio donde se separan los verdaderos constructores de los eternos planificadores, donde se distinguen aquellos que están dispuestos a pagar el precio completo de la grandeza de aquellos que solo quieren sentir la emoción de soñar con ella. Y aquí está el poder transformador de los resultados. No solo cambian cómo te ve el mundo, cambian cómo te ves a ti mismo. Cada resultado que logras es evidencia irrefutable de tu capacidad. Cada objetivo que cumples es combustible para objetivos más grandes. Cada promesa que te haces a ti mismo y cumples, fortalece tu confianza en tu propia palabra. Pero cada promesa que no cumples, cada plan que abandones, cada resultado que no entregues, erosiona tu confianza en tu propia capacidad. Y eventualmente llegas a un punto donde ya no puedes creerte ni a ti mismo cuando hablas de tus intenciones.
Los resultados son la única moneda que tiene valor real en el mercado de la credibilidad. No puedes falsificarlos, no puedes exagerarlos, no puedes explicarlos hasta que existan. O están ahí o no están. O funcionan o no funcionan. O sirven o no sirven. Y cuando finalmente dominas el arte de producir resultados consistentemente, algo mágico sucede. Ya no necesitas convencer a nadie de nada. Ya no tienes que justificar tus métodos o defender tus decisiones. Ya no debes explicar tu valor o argumentar tu competencia. Tus resultados se convierten en tu tarjeta de presentación, tu currículum, tu carta de recomendación y tu argumento de ventas, todo en uno. Hablan por ti cuando no estás presente. Te preceden cuando llegas. Te respaldan cuando tomas decisiones. Te protegen cuando cometes errores. Desde este momento, haz un pacto contigo mismo, que tus acciones hablen tan fuerte que tus palabras se vuelvan innecesarias, que tus resultados sean tan convincentes que tus promesas se vuelvan redundantes, que tu ejecución sea tan consistente que tu credibilidad se vuelva inquebrantable. Porque al final del día, cuando se escriba la historia de tu vida, no importará cuánto hablaste sobre lo que ibas a hacer. Solo importará lo que realmente hiciste. Y esa es la única medida que cuenta en el tribunal final de la existencia. Número 4. La metáfora de la semilla y el crecimiento oculto. Una semilla enterrada en tierra oscura no parece gran cosa para el observador casual. No tiene la belleza de una flor, no ofrece la sombra de un árbol, no produce el fruto que alimenta. Para alguien que no entiende los procesos de la naturaleza, podría parecer que no está pasando nada, que es tiempo perdido, que sería mejor buscar resultados más inmediatos y visibles. Pero esa semilla, en su aparente inactividad, está protagonizando uno de los milagros más poderosos del universo. Está transformando su esencia, está construyendo la infraestructura de su grandeza futura, está desarrollando las raíces que le permitirán sostener una copa que todavía no existe, pero que ya está destinada a tocar el cielo. Tus sueños son exactamente igual. En sus etapas iniciales, necesitan la oscuridad protectora del silencio para desarrollar la fuerza interna que les permitirá resistir las tormentas del mundo exterior. Necesitan tiempo para echar raíces profundas antes de mostrar ramas visibles. Requieren paciencia para construir cimientos sólidos antes de levantar estructuras impresionantes. Pero vivimos en una sociedad adicta a la gratificación instantánea, obsesionada con los resultados inmediatos, incapaz de apreciar los procesos que no se pueden fotografiar para redes sociales. Y esa impaciencia colectiva se convierte en presión individual para mostrar progreso antes de tiempo, para exhibir crecimiento antes de que sea genuino, para cosechar antes de haber sembrado realmente. Es como un jardinero impaciente que desentierra sus semillas cada día para verificar si están creciendo. Cada vez que las expone prematuramente a la luz, interrumpe un proceso delicado que requiere protección para completarse. Y al final, lo que consigue no es acelerar el crecimiento, sino matarlo. Cuando compartes tus planes antes de tiempo, cuando buscas validación externa para sueños que apenas están germinando, cuando expones tus proyectos a la crítica antes de que tengan la fortaleza necesaria para resistirla, estás siendo ese jardinero impaciente que destruye lo que pretende cultivar. Hace muchos años, conocí a un joven que soñaba con crear una escuela diferente, donde se enseñara no solo conocimiento académico, sino sabiduría práctica para la vida. Su visión era revolucionaria para su época, pero precisamente por eso necesitaba tiempo para desarrollarse sin interferencias externas. Sin embargo, estaba tan emocionado con su idea, que comenzó a compartirla con educadores establecidos, con líderes de su comunidad, con cualquiera que quisiera escuchar. Lo que recibió no fue el apoyo que esperaba,
sino una lluvia de críticas disfrazadas de consejos realistas. Le dijeron que su método no funcionaría, que los padres no confiarían en un enfoque tan diferente, que las autoridades no aprobarían su currículo innovador, que era mejor seguir los modelos tradicionales que ya habían demostrado eficacia. Cada conversación plantaba una semilla de duda en su mente. Cada consejo bien intencionado erosionaba un poco más su convicción original. Al final, lo que comenzó como una visión revolucionaria se convirtió en una escuela tradicional con pequeños ajustes cosméticos. No era mala, pero tampoco era la transformación educativa que había imaginado originalmente. Su semilla había sido expuesta demasiado pronto al clima hostil de la opinión pública y había perdido su potencial de convertirse en algo verdaderamente extraordinario. Contrasta esa historia con la de otro educador que tuve el privilegio de conocer. Él también tenía una visión radical para la educación, pero entendía instintivamente el poder del crecimiento oculto. En lugar de buscar aprobación externa, trabajó en silencio durante años desarrollando su metodología. Experimentó con grupos pequeños, refinó sus técnicas en privado, construyó un cuerpo de evidencia sólida sobre la efectividad de su enfoque. No habló públicamente de su proyecto hasta que no tuvo resultados tan convincentes que sería imposible ignorarlos o desestimarlos. Cuando finalmente presentó su escuela al mundo, no lo hizo con planes o promesas, sino con estudiantes que habían sido transformados por su metodología. No pidió que creyeran en su visión, sino que observaran los frutos de su trabajo, y el impacto fue devastador. Aquellos que habían sido escépticos de enfoques no tradicionales se convirtieron en defensores de su método. Otros educadores no solo apoyaron su trabajo, sino que comenzaron a implementar elementos de su sistema en sus propias instituciones. Lo que había comenzado como una semilla protegida en la oscuridad se convirtió en un árbol cuyas ramas tocaron sistemas educativos en múltiples países. La diferencia no estaba en la calidad de la visión original. Ambos educadores tenían ideas brillantes. La diferencia estaba en su comprensión del proceso de crecimiento. Uno expuso su semilla demasiado pronto y la mató con buenas intenciones ajenas. El otro la protegió hasta que tuvo la fuerza necesaria para no solo sobrevivir, sino transformar su entorno. Esto es lo que debes entender sobre el crecimiento verdadero. Siempre comienza en lo invisible. Los músculos se desarrollan durante el descanso, no durante el ejercicio visible. Los árboles más fuertes crecen lentamente, desarrollando anillos densos que pueden resistir tormentas que destruirían especies de crecimiento rápido. Los diamantes se forman en presiones y temperaturas extremas, lejos de cualquier observador. Tu grandeza también se está forjando en espacios que nadie puede ver, en las decisiones que tomas cuando estás solo, en la disciplina que ejerces cuando nadie te está observando, en la consistencia que mantienes cuando los resultados aún no son evidentes, en la fe que conservas cuando el mundo aún no puede ver lo que tú ya sabes que existe. La invisibilidad no es tu enemigo, es tu aliado más poderoso. Te permite experimentar sin la presión del juicio público. Te da espacio para equivocarte y corregir sin que cada error se convierta en evidencia de tu incapacidad. Te ofrece la libertad de evolucionar tu visión sin tener que justificar cada cambio ante un tribunal de opiniones no solicitadas. Pero la invisibilidad requiere algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a dar: paciencia, la paciencia de trabajar sin aplausos inmediatos, la paciencia de construir sin reconocimiento temprano. La paciencia de sembrar sabiendo que otros verán la cosecha antes que tú disfrutes de ella completamente. Y esa paciencia no es pasiva, es activa, intensa, llena de propósito.
Es la paciencia del escultor que golpea la piedra miles de veces, sabiendo que cada golpe lo acerca a la obra maestra que solo él puede ver en su mente. Es la paciencia del inventor que experimenta con prototipos fallidos porque entiende que cada fallo lo acerca al diseño que funcionará. Es la paciencia de quien entiende que el timing lo es todo, y que presentar algo al mundo antes de tiempo no es valentía sino imprudencia. No es confianza sino desesperación. No es liderazgo sino necesidad de validación. Cuando finalmente llegue tu momento, cuando tus resultados sean tan sólidos que hablen por sí mismos, cuando tu trabajo sea tan excelente que silencia a los críticos, recordarás estos días de invisibilidad como los más importantes de tu journey. Porque fueron los días en que construiste en secreto la grandeza que ahora el mundo no puede ignorar. Protege tus semillas, cuídalas en la oscuridad, riégalas con disciplina y abrígalas con paciencia. Y cuando finalmente emerjan como árboles imposibles de ignorar, el mundo entenderá que no aparecieron de la nada. Crecieron desde raíces que fueron sembradas en silencio, por alguien que entendía que la grandeza verdadera siempre comienza donde nadie puede verla. Número 5. La envidia y la resistencia al crecimiento ajeno. Hay una verdad incómoda sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas prefieren ignorar, pero que tú necesitas entender si quieres navegar exitosamente hacia tu grandeza. El éxito ajeno es una de las cosas más difíciles de tolerar para el ser humano promedio. Y esa intolerancia no viene de personas malvadas o enemigos declarados. Viene, de manera más devastadora, de aquellos que están más cerca de ti. La envidia no es solo un sentimiento desagradable que experimentan personas de mal corazón. Es una fuerza psicológica primitiva que surge automáticamente cuando alguien ve en otra persona lo que ellos han renunciado a perseguir en sí mismos. Es el dolor que siente quien ha aceptado la mediocridad cuando se encuentra cara a cara con alguien que se niega a conformarse con ella. Y aquí está el aspecto más peligroso de esta realidad. La envidia raramente se presenta como hostilidad abierta. Eso sería fácil de identificar y neutralizar. En cambio, se disfraza de preocupación genuina, se camufla como consejo sabio, se presenta como protección amorosa. Y precisamente porque viene envuelta en buenas intenciones aparentes, desarma tus defensas naturales. Cuando compartes tus planes ambiciosos, cuando hablas de tus sueños grandes, cuando expresas tu determinación de lograr algo excepcional, inconscientemente estás forzando a quienes te rodean a confrontar una pregunta incómoda: ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí puede perseguir algo extraordinario y yo me he resignado a lo ordinario? Esa confrontación interna es dolorosa, y el mecanismo de defensa más común es desacreditar la posibilidad de que tú logres lo que ellos han decidido que es imposible para ellos. No porque te odien, sino porque aceptar tu potencial de éxito significaría aceptar su propia responsabilidad en su estancamiento. Es mucho más cómodo convencerte de que tus sueños son irrealistas que admitir que sus limitaciones son autoimpuestas. Es más fácil disuadirte de intentar lo extraordinario que enfrentar el hecho de que ellos podrían haberlo intentado pero eligieron no hacerlo. Hace años, observé de cerca la dinámica destructiva que se desarrolló alrededor de un joven comerciante excepcionalmente talentoso. Había identificado una oportunidad de negocio que requería inversión significativa de tiempo y dinero, pero que prometía retornos extraordinarios. Su análisis era sólido, su estrategia era inteligente, su preparación era meticulosa. Sin embargo, cuando compartió su plan con familiares y amigos cercanos, se encontró con una resistencia que no había anticipado. No era oposición directa, sino algo más sutil y por eso más letal. Eran preguntas que plantaban dudas. ¿Estás seguro de que vale la pena el riesgo? Eran observaciones que sembraban temor.
He escuchado que negocios como ese son muy difíciles. Eran comparaciones que minaban la confianza. Mira a fulano. Él también pensaba que podía, y ya ves cómo terminó. Cada conversación erosionaba un poco más su determinación. Cada expresión de preocupación disfrazada debilitaba su convicción. Cada consejo aparentemente sabio diluía su visión original. Y lo más perverso era que estas influencias venían de personas que genuinamente creían estar ayudándolo, que sinceramente pensaban que lo estaban protegiendo de una decepción. Pero la realidad era más compleja. Estas personas, sin reconocerlo conscientemente, estaban protegiendo su propia comodidad psicológica. Si él lograba lo extraordinario que había planeado, sería evidencia viviente de que ellos también podrían haber logrado cosas extraordinarias si hubieran estado dispuestos a pagar el precio. Y esa realización era demasiado incómoda para tolerarla. Al final, el joven comerciante abandonó su plan original y optó por una versión diluida, más segura, más aceptable para su círculo social. Tuvo éxito moderado, suficiente para vivir cómodamente, pero nunca alcanzó el potencial transformador que su idea original había prometido. Y todos a su alrededor se sintieron aliviados, porque su éxito moderado no los obligaba a cuestionar sus propias decisiones de vida. Contrasta esa historia con la de otro emprendedor que entendía intuitivamente esta dinámica psicológica. Cuando desarrolló su visión de negocio, no buscó validación en su círculo social. No pidió opiniones que no había solicitado. No expuso sus planes a la evaluación de personas que no tenían las competencias o la mentalidad necesaria para comprenderlos. Trabajó en silencio, ejecutó en privado, construyó sin fanfarrias, y cuando finalmente presentó sus resultados al mundo, no fueron planes lo que mostró, sino logros consumados. No pidió que creyeran en su visión, sino que reconocieran su realidad. La reacción fue completamente diferente. Aquellos que habían estado listos para desalentar planes se vieron obligados a admirar resultados. Los que habrían sembrado dudas sobre posibilidades futuras no tenían más opción que reconocer realidades presentes. La envidia seguía existiendo, pero ya no tenía poder destructivo porque no había nada que destruir, solo algo sólido que admirar. Aquí está la lección crucial. La envidia es más poderosa contra las intenciones que contra los logros. Es más efectiva destruyendo planes que desacreditando resultados. Tiene más influencia sobre los sueños frágiles que sobre las realidades consolidadas. Cuando mantienes tus planes en privado, cuando proteges tu visión de la contaminación de opiniones no solicitadas, cuando trabajas en el silencio protector de tu determinación personal, estás despojando a la envidia de su arma más poderosa. La capacidad de introducir dudas en tu mente antes de que tengas evidencia sólida de tu capacidad. Pero hay algo aún más poderoso en esta estrategia. Cuando finalmente emerges con resultados en lugar de promesas, no solo neutralizas la envidia de otros, sino que la transformas en respeto involuntario. Incluso aquellos que preferirían verte fallar no pueden negar la evidencia de tu éxito. Y ese reconocimiento forzado es mucho más sólido que cualquier apoyo que hubieras podido recibir basado en buenas intenciones. La subestimación se convierte en tu aliado secreto. Cuando las personas no esperan nada extraordinario de ti, cuando creen que eres igual de limitado que ellos, cuando asumen que tus capacidades son tan promedio como las que ellos han aceptado para sí mismos, te dan el regalo más valioso posible: la libertad de trabajar sin interferencias. Y cuando finalmente rompes esas expectativas limitadas con logros que nadie vio venir, el impacto es multiplicado exponencialmente. No es solo el valor objetivo de lo que has logrado, es la sorpresa de descubrir que alguien que parecía común había estado construyendo algo extraordinario en secreto.
Esa sorpresa genera un tipo de respeto que no se puede fabricar con marketing, que no se puede comprar con dinero, que no se puede negociar con palabras. Es el respeto que nace del reconocimiento involuntario de la grandeza genuina y es el tipo de credibilidad más sólida que puedes construir. Desde este momento, ve la subestimación como una bendición disfrazada. No la corrijas con explicaciones, no la combatas con argumentos. Simplemente úsala como el escudo invisible que te permite trabajar en paz mientras construyes la evidencia irrefutable de tu verdadero potencial. Porque al final del día, aquellos que intentaron limitarte con su envidia disfrazada se convertirán en los testimonios más poderosos de tu transformación. Su propia sorpresa será la prueba más convincente de que has logrado algo verdaderamente extraordinario. Número 6. La diferencia entre palabras y acción. Existe un abismo tan profundo entre hablar y hacer que la mayoría de las personas pasan toda su vida creyendo que están en un lado cuando realmente están en el otro. Se consideran ejecutores cuando son meramente comentaristas de sus propias intenciones. Se ven como constructores cuando son únicamente arquitectos de castillos en el aire. Las palabras son seductoras. Te dan la sensación inmediata de progreso sin exigir el pago real del avance. Te permiten experimentar la emoción de la victoria sin haber librado siquiera la primera batalla. Te ofrecen la satisfacción del logro sin haber invertido el tiempo, la energía y el sacrificio que los logros verdaderos demandan. Y por eso las palabras se han convertido en la droga preferida de los soñadores crónicos. Cada vez que hablan de sus planes, experimentan un subidón de optimismo y posibilidad que los mantiene enganchados al proceso de planificar en lugar de empujarlos hacia el proceso de ejecutar. Pero aquí está la diferencia brutal entre las palabras y la acción. Las palabras consumen energía sin producir resultados, mientras que la acción consume energía produciendo transformación real. Las palabras te mantienen en el mismo lugar sintiéndote como si te movieras, mientras que la acción te mueve realmente, aunque a veces no sientas el progreso inmediatamente. He visto a personas que se volvieron tan expertas en hablar sobre sus objetivos que desarrollaron la capacidad de mantener conversaciones de horas sobre proyectos en los que habían invertido apenas unos minutos de trabajo real. Se convirtieron en académicos de sus propias intenciones, especialistas en teorías que nunca habían puesto a prueba. Y lo más trágico es que mientras más hablaban, menos hacían. Porque cada sesión de análisis, cada discusión detallada, cada explicación elaborada, les daba la falsa impresión de que estaban avanzando hacia sus objetivos, cuando en realidad se estaban alejando de ellos. La acción, en contraste, es incómoda. No te permite sentirte inteligente mientras no produces nada. No te da la satisfacción inmediata de la comprensión intelectual. Te exige que pongas algo en riesgo, que inviertas recursos reales, que te confrontes con la posibilidad real del fracaso. Por eso tan pocas personas eligen la acción sobre las palabras. Porque la acción es el territorio donde se revela tu verdadero carácter, donde se prueba tu genuina determinación, donde se separan aquellos que realmente quieren algo de aquellos que solo quieren querer algo. Conocí una vez a dos hermanos que heredaron una pequeña suma de dinero de su padre. Ambos tenían la misma idea, invertir en propiedades que pudieran generar ingresos pasivos. Ambos tenían acceso a los mismos recursos, las mismas oportunidades, la misma información del mercado. El primer hermano se convirtió en un experto teórico en inversiones inmobiliarias. Leía libros, asistía a seminarios, participaba en foros online, tenía conversaciones largas con cualquiera que quisiera escuchar sobre las estrategias más sofisticadas para maximizar retornos. Podía hablar durante horas sobre análisis de mercado, técnicas de financiamiento, estrategias de renovación. El segundo hermano también estudió, pero de manera diferente.
Dedicó unas semanas a entender los conceptos básicos y luego comenzó a buscar su primera propiedad. No esperó a ser un experto teórico. No pospone la acción hasta tener todas las respuestas. Compró una casa modesta que necesitaba renovaciones, se arremangó y comenzó a trabajar. 5 años después, el primer hermano seguía siendo un experto teórico con el dinero original intacto en su cuenta bancaria, ganando el interés mínimo que ofrecía el banco. Podía mantener conversaciones brillantes sobre estrategias de inversión, pero no tenía ni una sola propiedad en su portafolio. El segundo hermano había comprado, renovado y vendido 3 propiedades, usando las ganancias de cada una para financiar la siguiente. Había aprendido más sobre el mercado inmobiliario en 5 años de práctica que su hermano en 5 años de estudio teórico. Y tenía el portafolio diversificado que ambos habían planeado construir. La diferencia no era inteligencia, no era suerte, no era acceso a recursos superiores. La diferencia era la relación que cada uno tenía con la acción. Uno había convertido el aprendizaje en un fin en sí mismo. El otro había usado el aprendizaje como herramienta para la ejecución. Y esta diferencia se replica en cada área de la vida humana. Está lleno de personas que saben exactamente cómo ponerse en forma, pero nunca van al gimnasio. Que comprenden perfectamente los principios de construir relaciones saludables, pero nunca hacen el trabajo emocional necesario. Que pueden explicar detalladamente cómo funciona el emprendimiento exitoso, pero nunca lanzan un producto. Porque en algún lugar del camino confundieron saber con hacer, porque creyeron que la comprensión intelectual era equivalente a la competencia práctica, porque se engañaron pensando que estar preparado para hacer algo era lo mismo que hacerlo realmente. Pero el universo no paga dividendos sobre conocimiento no aplicado. La realidad no se transforma con comprensión teórica. El mundo no cambia porque entiendas cómo podría cambiar, sino porque tomas las acciones específicas que lo cambian. Aquí está la verdad que duele. Toda la preparación del mundo no te servirá de nada si nunca das el paso de aplicar lo que has aprendido. Todos los libros que leas, todos los cursos que tomes, todos los seminarios a los que asistas, son completamente inútiles si no los conviertes en comportamiento diferente, en decisiones diferentes, en resultados diferentes. Y mientras que las palabras pueden impresionar a audiencias que no saben la diferencia entre explicar y ejecutar, el mundo real solo responde a acciones concretas. Los músculos solo crecen si los ejercitas, no si hablas de ejercitarlos. Los negocios solo prosperan si los trabajas, no si planificas trabajarlos. Las relaciones solo mejoran si inviertes esfuerzo real en ellas, no si entiendes teóricamente cómo podrían mejorar. La acción es el único voto que cuenta en la democracia de la realidad. Es la única moneda que tiene valor en el mercado de los resultados. Es el único lenguaje que la vida entiende cuando determina quién merece éxito y quién merece explicaciones sobre por qué no lo ha logrado. Cada día que eliges palabras sobre acción, estás eligiendo mantenerte igual mientras sientes que progresas. Cada día que eliges acción sobre palabras, estás eligiendo transformarte realmente aunque a veces no sientas que avanzas. Y llegará un momento en tu vida donde tendrás que elegir definitivamente de qué lado del abismo quieres estar. Si quieres ser alguien que sabe mucho sobre cómo se logran las cosas o alguien que realmente las logra. Si quieres ser un experto en teorías sobre el éxito o alguien que tiene éxito real. Porque al final del día, cuando se escriba tu historia, no importará cuánto sabías sobre cómo vivir una gran vida. Solo importará si realmente viviste una. Y esa diferencia se decide no en lo que dices que vas a hacer, sino en lo que haces cuando nadie está viendo, cuando nadie está aplaudiendo. Cuando la única satisfacción disponible es el progreso real hacia objetivos reales.
La acción sin palabras siempre vencerá a las palabras sin acción. Y esa es la única ecuación que necesitas dominar para transformar cualquier área de tu vida. Número 7. Superación personal y construcción del legado. Al final de todo, cuando el polvo se asiente y las palabras se desvanezcan en el olvido, solo quedará una pregunta para definir el valor de tu existencia. ¿Qué construiste que perdure más allá de ti? No que planificaste construir, no que prometiste criar, no que sonhaste dejar como ela, que construiste realmente. La superación personal no es un evento, es un proceso silencioso que ocurre en los espacios donde nadie puede verte trabajar. Es lo que haces cuando la motivación se agota y solo queda la disciplina. Es la decisión que tomas cuando es más fácil rendirse que continuar. Es el carácter que forjas en los momentos donde nadie puede aplaudir tu esfuerzo porque nadie sabe que lo estás haciendo. Y aquí está la paradoja más hermosa de la grandeza genuina. Se construye en privado pero se expresa en público. Se forja en silencio pero resuena con fuerza. Se desarrolla en la oscuridad pero ilumina a multitudes. Los grandes líderes no nacieron en escenarios, se formaron en soledad. Cada día que eliges la excelencia sobre la mediocridad cuando nadie está observando, estás tallando tu carácter como un escultor talla el mármol. Cada decisión correcta que tomas en privado se convierte en fortaleza que podrás mostrar en público. Cada momento de disciplina personal que ejerces en secreto se transforma en liderazgo que podrás demostrar ante el mundo. Pero la mayoría de las personas han invertido la ecuación. Tratan de desarrollar una imagen pública de éxito sin haber hecho el trabajo privado de transformación. Quieren proyectar grandeza sin haberla construido internamente. Y se preguntan por qué su influencia es superficial, por qué su liderazgo es cuestionado, por qué su legado es frágil. La respuesta es simple. Porque han confundido la fachada con la estructura. Han creído que pueden construir un edificio impresionante sin cimientos sólidos. Han pensado que pueden cosechar respeto duradero sin haber sembrado carácter genuino. Hace décadas, conocí a un líder joven que tenía todas las herramientas externas del éxito: carisma natural, inteligencia aguda, conexiones poderosas, recursos abundantes. Pero había algo en él que no concordaba. Sus palabras eran brillantes, pero sus acciones eran inconsistentes. Sus promesas eran grandiosas, pero su cumplimiento era errático. Al principio, su talento natural le permitió ascender rápidamente. Las personas se sentían atraídas por su visión, inspiradas por su retórica, emocionadas por sus proyectos. Pero gradualmente comenzaron a notar las discrepancias entre lo que decía y lo que hacía, entre lo que prometía y lo que entregaba. Su liderazgo se volvió cuestionable porque las personas comenzaron a dudar de su integridad. Sus proyectos comenzaron a fallar porque su equipo perdió confianza en su capacidad de ejecución. Su influencia se erosionó porque construyó su reputación sobre palabras en lugar de sobre resultados consistentes. Al final, a pesar de todo su potencial inicial, su legado fue el de alguien que pudo haber sido grande pero que nunca hizo el trabajo interno necesario para sostener la grandeza externa que tanto deseaba proyectar. Contrasta esa historia con la de otro líder que conocí durante la misma época. No tenía el carisma natural del primero, no tenía las conexiones poderosas, no tenía los recursos abundantes. Pero tenía algo más valioso, una comprensión profunda de que la grandeza auténtica se construye desde adentro hacia afuera. Dedicó años a desarrollar su carácter en privado antes de intentar liderar en público. Trabajó incansablemente en sus propias limitaciones antes de señalar las limitaciones de otros. Construyó una reputación de cumplimiento absoluto en compromisos pequeños antes de hacer promesas grandes. Cuando finalmente emergió como líder público, no necesitó convencer a nadie de su capacidad.
Su trayectoria de integridad hablaba por sí misma. Su historial de resultados eliminaba cualquier duda sobre su competencia. Su consistencia entre palabras y acciones le daba una credibilidad que ninguna campaña de marketing podría fabricar. Años después, cuando ambos líderes habían completado sus carreras, la diferencia en sus legados era abismal. El primero era recordado como alguien que tuvo potencial pero que nunca lo realizó completamente. El segundo era venerado como alguien que transformó no solo su propia vida, sino las vidas de todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Aquí está la lección que cambia todo. Tu legado no se construye en los momentos de gloria pública, se forja en los momentos de trabajo privado. No se define por los aplausos que recibes, sino por la excelencia que mantienes cuando nadie está aplaudiendo. No se mide por la fama que alcanzas, sino por la transformación que generas. Y esa transformación comienza contigo mismo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar lo que no has aprendido. No puedes liderar a otros hacia un lugar donde tú mismo nunca has estado. La superación personal no es egoísmo, es la preparación necesaria para el servicio auténtico. Cada día que inviertes en convertirte en una versión mejor de ti mismo, estás invirtiendo en tu capacidad futura de impactar positivamente las vidas de otros. Cada limitación personal que superas es una limitación menos que podrás ayudar a otros a superar. Cada área de tu carácter que fortaleces es un área donde podrás ofrecer liderazgo genuino. Pero este proceso no es glamoroso, no viene con fanfarrias, no genera likes en redes sociales. Es el trabajo silencioso, constante, disciplinado de esculpir tu alma hasta convertirla en una herramienta capaz de crear belleza en el mundo. Es levantarte temprano cuando prefieres dormir más, para trabajar en tus objetivos antes de que el día te distraiga con urgencias ajenas. Es elegir la lectura que te desafía intelectualmente sobre el entretenimiento que te adormece mentalmente. Es buscar conversaciones que te hagan crecer en lugar de chismes que te hagan sentir superior. Es disculparte cuando te equivocas, aunque tu orgullo prefiera justificarse. Es cumplir tus compromisos aunque las circunstancias hayan cambiado y sea más fácil inventar excusas. Es tratar con respeto a quienes no pueden beneficiarte, porque entiendes que la integridad no es situacional. Es invertir en relaciones que te importan aunque requiera sacrificar tiempo que podrías usar en placeres inmediatos. Es dar lo mejor de ti en trabajos que no te emocionan completamente, porque entiendes que la excelencia es un hábito que se practica en todas las circunstancias. Todos estos actos privados de superación personal son inversiones en tu legado futuro. Son los cimientos invisibles sobre los cuales construirás logros visibles. Son la preparación silenciosa que te permitirá brillar cuando lleguen los momentos de oportunidad. Y cuando finalmente llegue tu tiempo de impactar el mundo de manera significativa, cuando tengas la plataforma para influenciar vidas, cuando poseas los recursos para generar transformación, no tendrás que fingir ser alguien que no eres. Serás genuinamente la persona que has estado construyendo en privado durante años. Tu influencia será auténtica porque nacerá de transformación real, no de imagen fabricada. Tu liderazgo será respetado porque estará respaldado por integridad probada, no por retórica persuasiva. Tu legado será duradero porque estará construido sobre cimientos sólidos de carácter, no sobre la arena movediza de la popularidad temporal. Al final del día, la pregunta no es si serás recordado. La pregunta es cómo serás recordado. Si como alguien que habló mucho sobre grandeza, o como alguien que la vivió silenciosamente hasta que fue imposible ignorarla. La elección es tuya, y la haces cada día con cada decisión privada que tomas cuando nadie más que tú puede ver quién realmente estás eligiendo ser. Imagina por un momento un río que fluye hacia el océano.
No anuncia su destino, no proclama su fuerza, no pide permiso para transformar el paisaje que toca. Simplemente fluye, constante, silencioso, implacable. Y cuando finalmente encuentra el mar, su fusión es tan poderosa que cambia la salinidad del agua durante kilómetros. Tú eres ese río. Tu destino no necesita ser anunciado para ser alcanzado. Tu fuerza no requiere proclamas para manifestarse. Tu transformación no depende de la aprobación ajena para materializarse. En este momento, mientras escuchas estas palabras, algo está cambiando en tu interior. Una comprensión que va más allá del entendimiento intelectual. Una sabiduría que no se aprende, sino que se despierta. La certeza de que tu grandeza no necesita testigos para ser real. Cada día que eliges el silencio sobre la explicación, estás eligiendo el poder sobre la aprobación. Cada momento que inviertes en construir en lugar de describir, estás invirtiendo en una realidad que hablará más fuerte que cualquier palabra que pudieras pronunciar. Desde ahora, caminas por un sendero diferente. Uno donde tu progreso se mide por transformaciones internas, no por reconocimiento externo. Donde tu valor se define por lo que construyes, no por lo que prometes. Donde tu impacto se revela cuando el mundo está listo para recibirlo, no cuando tú necesitas validación. Si sientes que esta verdad resuena en lo más profundo de tu ser, si reconoces que esta es la sabiduría que has estado buscando sin saberlo, únete a quienes han elegido este camino de transformación silenciosa. Suscríbete y continúa este viaje hacia la versión de ti mismo que ya existe en potencia. El silencio no es ausencia de poder, es poder concentrado, esperando el momento perfecto para transformar el mundo que te rodea.